Bienvenidos una vez más a American Spaces on Air, un podcast traído a ustedes por el American Space Instituto Chileno Norteamericano en Santiago y el American Academy of Science and Technology de la Universidad de Talca, con la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos en Chile y la red de American Spaces en Chile. Los American Spaces ofrecen un ambiente acogedor en el que los visitantes pueden interactuar y conocer más sobre los Estados Unidos. Estos espacios se localizan en bibliotecas y otras instituciones en todo el mundo. Además, son plataformas que brindan información a través de sus 5 pilares, que son el aprendizaje del inglés, la asesoría educativa para quienes estén interesados en estudiar en Estados Unidos a través de Education USA, actividades con exbecarios de programas del Departamento de Estado como la que tenemos hoy, programas culturales e información sobre los Estados Unidos. Te invitamos, por supuesto, a visitar tu American Space más cercano y conocer todo sobre nuestra programación. Muy bien, hoy contamos con un invitado muy especial. Se trata de Walter Max Moerberg. Él se dedica es astrónomo e ingeniero civil electrónico de la Universidad de Chile, magíster y doctorado en astrofísica en Caltech, California, Estados Unidos, y ex becario Fulbright y docente. Walter, bienvenido a American Spaces on Air. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Mario, gracias por la invitación. Un gusto siempre hablar sobre mi experiencia en Estados Unidos. En realidad lo pasé muy bien, así que ahora les voy a contar un poco más de eso. Súper bien acá, volviendo al trabajo, estoy en mi oficina ahora, así que bien. Buenísimo. Siempre es bueno Sí, volver a acostumbrarse al trabajo en la sí, oficina. claro. Pues sí. Bien, Walter, para entrar en materia, me gustaría comenzar preguntándote sobre tu magíster. Realizaste un magíster y un doctorado en astrofísica en Caltech, en California. Cuéntanos un poco sobre esta etapa de tu vida. ¿Cómo fue, cómo nació esta experiencia? ¿Cómo ¿Cómo se dio fue? la oportunidad? Claro, ¿cómo fue? Fue bien. Mi carrera ha sido bien azarosa. Yo como que no fui de esa gente que fue astrónomo desde chico, terminé como llegando a la astronomía, todo eso les voy a contar después de a poco, pero esta parte del doctorado y el magíster que hice fue que yo estaba terminando mi carrera de... Yo entré a la universidad con la idea de estudiar física, en realidad, y después en el camino fui cambiando, y terminé estudiando, dije, ya, esto era astronomía, pero después igual terminé estudiando también ingeniería eléctrica, y en ese tiempo estaba haciendo la última parte estaba haciendo mi memoria de ingeniero eléctrico, y, y salió la idea de, bueno, yo ya en ese momento yo también había terminado la licenciatura en astronomía y yo quería hacer un posgrado y decidí postular a Estados Unidos, pues, y fue como una conversación con mi profesor, me dijo, ya, bueno, estaba esperando, me acuerdo que llegaran, fue bien chistosa la historia porque yo iba a hacerlo el otro año, iba a esperar un año más. Y mi profesor me dice, oye, mira, Walter, ahora compramos unas cosas, estaba construyendo una parte electrónica de un receptor en el laboratorio y tenía que comprar hartas cosas y importar cosas de Estados Unidos se demora, pues estamos acá en Chile, sobre todo esto fue hace como 15 años atrás, entonces mi profe me dice, mira, van a pasar un mes y medio y no va a llegar nada acá, así que no tenéis nada que hacer por un mes y medio, ¿por qué no postuláis? Y yo de ahí hice todo como medio a la rabia y todo, pero bueno, resultó. Y postulé a muchos lugares, o sea, fue una tremenda historia, de hecho, siempre cuento esta historia porque la gente piensa que todo es fácil, yo la primera vez que yo postulé esa vez, me fue súper bien en las pruebas, me fue bien en el GRE, me fue bien en la prueba del TOEFL, todas las cosas, en todo me fue súper bien, pero escribí un súper mal ensayo, como que mi ensayo para postular a la universidad fue muy malo, y la verdad es que no me fue bien, no quedé bien la primera vez. Y la segunda vez, yo decidí postular a la beca Fulbright, y un amigo me contó, hoy está esta beca que se la había ganado él un año anterior, y postulé a la beca Fulbright, y ahí fue todo un cambio, porque tuve que entender la diferencia entre la cultura americana y la cultura chilena para postular a la universidad. Porque yo en mi cultura chilena, yo lo único que tenía que hacer era sacarme 1000 puntos en las pruebas que había que dar y listo. Y como fue así cuando entré a la universidad, yo me saqué hartos puntos, entré a la universidad y me fue bien, yo me saqué hartos puntos en el GRE, me fue súper bien en realidad. Yo dije, voy a entrar. Y la verdad es que en Estados Unidos la gente se fija alto más en las motivaciones de la gente, en otras cosas. Y la gente de la beca Fulbright me hizo entrar eso. Me dijo como no, así como que te falta esta parte. Y ahí fue, ellos me ayudaron un montón a escribir. Fue tan buena la siguiente postulación que la siguiente vez postulé creo, a 11 universidades y quedé en 9. ¡Wow! Eh, entonces, eh,
que es como, o sea, un súper éxito, de pasar del fracaso total al súper éxito por la diferencia cultural. Y lo comento porque creo que es importante que la gente entienda eso. Yo, en mi cabeza, yo tenía la mentalidad chilena, que acá uno postula a la universidad con un puntaje y chao. Y yo dije, si tengo miles de puntos en mi GRE, en mi TOEFL, dije, ¿qué? Voy a entrar seguro. Y no era suficiente, no fue suficiente. Así que ahí, bueno, llegué a Caltech, porque en realidad Caltech, para poner contexto, yo quedé en 9 lugares, así que pude elegir entre muchos lugares. Caltech es un lugar súper bueno. Quedé en otros lugares igualmente buenos probablemente, pero en la costa este. Y me acuerdo que al final yo fui a estudiar con mi pareja. Fuimos los dos juntos también. Los dos quedamos en Caltech, de hecho. Y al final dijimos, bueno, lugar bueno. Y elegimos el lugar con sol al final, porque California es... en realidad vivir en California fue una cuestión genial. O sea, yo tengo amigos que se ponen a estudiar a Harvard, a Princeton, a Columbia, todo lo que uno quiera, pero igual hace frío en el invierno. Yo creo que eso fue como lo que más me empujó para ir allá. Así que no, fue realmente increíble. O sea, fue una súper buena experiencia académicamente. El lugar era súper bueno. Vivir en California fue una cosa bien interesante. Y la universidad queda en... Me para si me estoy alargando mucho, es bueno hablar. No te preocupes. La universidad queda en Los Ángeles, queda en las afueras de Los Ángeles, en Pasadena. Entonces uno está como viviendo en Los Ángeles, que es una ciudad súper grande, con harta acción, pero yo vivía en realidad en un suburbio. Entonces era como mi vida, yo la hacía en un lugar que estaba como 20, 30 kilómetros de Los Ángeles, no me acuerdo mucho, debería decirlo en millas probablemente, pero bueno, digamos 20 millas de Los Ángeles. Eh, eh, entonces era súper tranquilo, era como un lugar más familiar, bien tranquilo, pero todavía al lado de una ciudad grande, pues. Entonces fue súper entrete. Y cerca de la playa también. Súper, buenísimo. Ya, y precisamente conversando sobre esa parte, digamos, de la vida en Estados Unidos mientras estás estudiando, ¿cómo fue desde el punto de vista académico esa experiencia? Compartir con otros colegas de, asumo, otras partes del mundo, no Sí. solamente Estados Unidos. Fue súper bueno porque una cosa que uno no se da cuenta desde de vivir todo el tiempo en el mismo lugar es las profundas diferencias culturales de toda la gente. O sea, académicamente el lugar es súper bueno y uno aprende un montón, claro, trabajando en la universidad, no sé, en Caltech. Yo creo que no pasa un año en el que yo no veo la lista de premios Nobel y hay alguien que haya pasado por Caltech, o sea, uno de los... entonces, académicamente es una cuestión como increíble. O sea, uno de mis profesores fue Kip Thorne, que se ganó el premio Nobel hace unos años por el descubrimiento de las ondas gravitacionales. El presidente de la universidad en ese momento también era premio Nobel. O sea, uno los ve por ahí. Stephen Hawking visitaba la universidad, yo lo veía todos los años que estaba ahí me lo encontraba en el casino. Había una persona que él tiene un secretario personal y lo alimentaba. Él se quedaba en un lugar ahí cerca de Caltech, visitaba todos los años porque era muy amigo de Kip Thorne. Entonces, académicamente un lugar increíble, pero está ese otro componente que a veces uno no se imagina que iba a ser tan profundo, pero por ejemplo en mi clase, cuando yo entré, éramos 8 estudiantes. Uno de ellos era mi pareja, así que éramos 2 chilenos. Eh, eh, y había un francés, había un indio, había un estadounidense, una canadiense, no, 2 estadounidenses, una canadiense, no, 3, 3, 2, no, 2 y 2 canadienses. Entonces era una bien diverso y es bien interesante darse cuenta la distinta forma en que todos enfrentamos las cosas. Y o sea, fue bien choro en todos los aspectos. O sea, también Los Ángeles es una ciudad es súper latina, o sea, Los Ángeles es una ciudad con harto latino, eso fue un problema, después cuando hablemos un poco más del inglés te voy a contar, porque eso fue un problema igual, porque uno llega allá y la verdad es que uno quiere hablar inglés y la gente te habla en español, pues, entonces, pero no, fue súper interesante, o sea, lo que quería, en realidad el mensaje de esto es que académicamente fue un lugar increíble, o sea, yo creo que es difícil encontrar... eso en otro lugar del mundo, académicamente, todos saben que las universidades americanas son muy buenas y todo eso es súper, súper increíble. Lo otro, Caltech es una universidad súper chiquitita, entonces eso se siente harto porque uno va a las oficinas, por ejemplo, y la gente te conoce por el nombre. O sea, yo eso no lo viví ni acá ni en la Universidad de Chile, porque somos muchos más. O sea, en el puro campus de ingeniería somos más que en Caltech, en total. Entonces había una familiaridad y una cercanía entre la gente súper buena, pero la cuestión cultural yo creo que es imbatible, o sea, es difícil encontrar esa diversidad. Ahora Chile se está poniendo un poco más así, me alegra, yo creo que después de que volví, después de 11 años de vivir afuera,
Ahora yo veo más como idiomas distintos, que tenemos haitianos, de repente voy en el metro y encuentro que están hablando en creolé, y es como choro igual, ver esa diversidad, los distintos acentos, me gusta harto, porque me recuerda cuando yo vivía en Los Ángeles, me recuerda eso que yo iba por no tomaba mucho el metro, pero a veces igual lo tomaba, pero cuando uno caminaba por las calles, eso no se veía acá en Chile, porque siempre fuimos medio aislados, así que eso me abrió un poco los ojos al mundo y a las distintas culturas, fue bien interesante. Súper, sí, esa exposición a la diversidad cultural siempre es súper enriquecedora. Y en esa Ujú. misma onda, quisiera hacerte la misma pregunta, pero esta vez alejado de lo académico. En cuanto a la vida social o, tú sabes, al día a día, estando en California, comentas también que estuviste allá con tu pareja. ¿Cómo fue la experiencia? Súper bueno en realidad, ¿eh? La verdad es que no sé cómo, yo creo que la experiencia de... Yo viví en otro lado después, yo viví en Nuevo México. Nuevo México también es un estado súper latino, yo viví siempre para el lado del sureste, así que fue suroeste. Entonces fue bien, es bien distinto de la imagen que uno tiene o sea, de vivir en la costa este. Yo no viví en la costa este, solo visité, pero es bien, por ejemplo, tú tienes atrás Nueva York, pues. Entonces es súper distinto, o sea, realmente la arquitectura, todo es como medio como español, se parece harto como estar acá en Chile, pero no sé, fue bien, no sé si me salió un poco el tema, ¿no? Pero eh, fue súper enriquecedora, me gustó un montón, ¿no? Así el problema, si hubo un problema, fue el problema del inglés, porque cuesta empezar a hablar inglés en ese ambiente. Y cuando comenzaste este proceso en Estados Unidos, ¿cómo estaba tu nivel de inglés en ese momento? Estaba decente, porque en el sentido de que, claro, yo di el TOEFL y me fue bien, o sea, me fue suficientemente bien para poder entrar y todo, pero me faltaba harto en hablar. La historia del inglés también es algo que yo creo que vale la pena su mención, porque yo aprendí inglés tarde igual, yo en el colegio no aprendí mucho inglés. Yo creo que podría haber aprendido más, eh, pero nunca le di mucha importancia porque nunca pensé que iba a viajar realmente, que iba a vivir en otro lado. O sea, yo jamás pensé que iba a ir en otro lado. O sea, esa es la verdad de las cosas. Entonces yo pensé, bueno, ¿para qué iba a aprender inglés? Nunca le puse mucho empeño. Y fue un error ahora, mirándolo ahora desde el Walter de 43 años, sabe que es un error. Pero no lo sabía yo. Pero me di cuenta cuando entré a la universidad, cuando estaba en primer año y segundo año, cuando estaba estudiando los cursos de física, me di cuenta que todos los libros buenos estaban en inglés. Entonces yo iba a la biblioteca y los libros que eran como buenos, los mejores libros estaban en inglés, porque la edición en español siempre se demoran un par de años en hacerla, entonces los últimos libros estaban en inglés. Entonces ahí fue que empecé a leer harto. Y empecé a leer harto, y en la universidad también teníamos un programa de inglés, y tuve que tomar esos cursos y todo, y aprendí un poco, y pasé mi requisito de inglés de la universidad, eh, pero después la universidad cambió el requisito de inglés y nos hicieron unos nuevos cursos de inglés que fueron como más personalizados, con cursos de 12 personas, como más orientados a hablar. Y también los tomé por diversión, porque ya había pasado mi requisito y ahí realmente aprendí eso. Entonces yo al final terminé aprendiendo inglés como a los 20 años, yo diría. Ahí como que como que estaba hablando mejor, a los 20, 21 años. Y tampoco muy bien, o sea, estoy diciendo más o menos nomás. Y de ahí lo que pasó fue que ya era evidente que tenía que aprender inglés y había un profesor que estaba visitando la Universidad de Chile, un profesor de la Universidad de Yale. El profesor se llamaba Jeff Kinney. Y Jeff llegó acá y teníamos que hacer una práctica de verano. Y yo dije, bueno, ¿con quién hago la práctica de verano? Bueno, la hacer con el gringo, dije yo, porque tengo que aprender inglés. Y lo hice con él y fue fantástico también porque Jeff tuvo súper paciencia conmigo. O sea, yo hablaba súper mal inglés, pero él tenía súper paciencia conmigo, se sentaba, me escuchaba hasta que nos entendíamos, fue maravilloso. Y ahí fue que empezó, pero me faltaba. Entonces, lo que te quería decir era que cuando llegué allá, a pesar de que tenía buena gramática, escribía bien, leía bien, me faltaba hablar. Y eso me demoré un poco porque en la universidad lo necesitaba, pero no tenía muchas oportunidades para hablar porque el primer año uno toma hartos cursos, entonces yo estaba escuchando, ¿no? Yo estaba recibiendo información y las oportunidades para hablar eran pocas. Po. O sea, con los compañeros ahí teníamos hartas actividades sociales y ahí hablaba y todo, pero ahí también resulta que, como éramos hartos extranjeros en mi clase, muchos hablaban español. Por ejemplo, el francés hablaba español perfecto. Y me hice bien amigo de este francés, y el francés hablaba español perfecto y él quería aprender más español. Después, mucha otra gente también como que querían aprender español y me pedían que le enseñara español. Y era como, fue difícil, pero después de un año y medio yo diría que yo estaba bien ya. Después del primer año yo diría que yo estaba bien, pero fue difícil. Mi recomendación
para los jóvenes que aprendan luego, no lo retrasen tanto, yo lo retrasé mucho, fue un error. Sí, eso es importantísimo. Primero, ponerse el día con el inglés, porque es, como bien lo mencionabas, el lenguaje en el que están escritos la mayoría de los libros importantes y toda la información viene primero en inglés. Sí, Eh, y segundo, pues como comentas, sí, hay ciertas partes en Estados Unidos donde la cultura latina ya está muy arraigada y es mucho más difícil para, tú sabes, poder conseguir esas oportunidades de exponerse al idioma. Pero me parece que exacto. hiciste muy bien teniendo a tu compañero Jeff que te permitió practicar. Sí. Era mi profesor, fue mi profesor, fue un profesor pero Súper. funcionó. Yo lo que quería, el mensaje de eso era que realmente en un momento, yo creo que en un momento, yo me di cuenta en la universidad de esto, pero yo lo que hice fue que como decimos en Chile, decimos, nunca le saqué el poto a la jeringa al desafío del inglés. Como que cuando encontraba oportunidades de hacerlo, lo hacía. Por ejemplo, después me conseguí, en el último año de ingeniería eléctrica, me conseguí un trabajo en un observatorio en San Pedro Atacama y trabajé para el Smithsonian. Entonces, en ese momento estuve trabajando para la Smithsonian Institution, que tenía un observatorio acá, y también trabajando con pura gente en inglés y todo, y ahí me empujé un poco a hacerlo. Lo otro que te quería contar que también mi carrera, por casualidad nomás, yo creo, no sé, la mayoría de las cosas las he hecho relacionadas a Estados Unidos, o sea, como que busqué harto Estados Unidos, al final terminé yendo a Alemania como al final, ya cuando estaba más formado, pero toda mi formación desde pregrado hasta el posgrado, siempre tuve una relación súper fuerte con Estados Unidos, como que busqué harto eso. Súper. Sí, bueno, de verdad, en Estados Unidos también hay muchas oportunidades de estudio importantísimas. Así que, y por supuesto, contando con opciones como Fulbright y los tipos de becas que se pueden conseguir desde acá en Chile, es algo que se tiene que considerar. Así que, bueno, y para eso, por supuesto, para poder aplicar hay que saber inglés. Así que muy importante también Exactamente. esa parte. Pues sí. Y digamos, ¿cómo evaluarías esta experiencia que tuviste? ¿La recomendarías a otras personas? ¿Estudiar en el exterior? Absolutamente, o sea, yo creo que yo siempre le digo, o sea, yo cuando yo me fui, la verdad es que la mayoría se quería ir a Estados Unidos. Ahora yo veo que los estudiantes están más divididos entre irse a Estados Unidos, por lo menos lo veo los más jóvenes, están divididos entre irse a Estados Unidos o Europa. La verdad es que a mí me gustó harto la experiencia de Estados Unidos porque el programa es un poco más largo. En el programa, cuando uno va a hacer un posgrado, por ejemplo, no sé cómo es la experiencia de pregrado, pero la experiencia de posgrado en Estados Unidos dura 5 años. En programa, yo me demoré un poquito más, me demoré 6, pero el plan es 5 años, porque uno hace primero un magíster y después un doctorado. Entonces, eso me gustó harto. El programa en otros lados es más corto. Uno va a hacer un doctorado y son solo 3 años. Uno entra a un proyecto de investigación y es más como que uno elige el tema antes de que se va. La verdad es que me gustó en Estados Unidos, por lo menos la experiencia que yo tuve en Caltech, no sé cómo serán otras universidades, la experiencia que yo tuve en Caltech fue que de verdad ellos querían que yo encontrara mi propia experiencia. No había como un paquete armado para que yo hiciera algo. No había como un proyecto que estuviera armado al que yo tenía que unirme. Siempre fue como te aceptamos, ven acá y encuentra tu camino. Entonces, eso me gustó un montón porque en el fondo no fui a hacer como un plan que alguien tenía para mí, sino que obviamente había un plan al final, porque yo tuve que inscribirme en una tesis, trabajar con un supervisor y realicé la investigación que él más o menos quería hacer, pero siempre hubo harta libertad. Y eso lo aprecio un montón porque como había más tiempo, porque como habían 5 años para realizar el proyecto, había lugar para equivocarse. Es una cosa que me gustó harto de allá, que no había como miedo a equivocarse, como que la gente me decía, ya, trata este proyecto, si no te gusta te podéis cambiar en un mes, y de hecho lo hice. Yo antes de llegar a mi último proyecto, trabajé en 2 proyectos anteriores, y la verdad es que no me gustaron, y nadie se complicaba, era como, ya, bueno, es otra cosa, no hay problema, no. Fue súper, me gustó harto ese lado, que no sé cómo será en otros lados, pero por lo menos para mí fue que yo soy medio indeciso, porque como ya contaste tú, yo estudié 2 cosas, porque estudié astronomía, ingeniería eléctrica, siempre he estado como entre medio de esos dos mundos. Eh, Fue súper bueno, porque me permitió explorar, me permitió equivocarme y había como toda la etapa que yo lo hiciera. Y eso yo no sé si se da en todos lados. Yo creo que eso yo lo valoré harto de la experiencia ya. Eso. Súper, buenísimo. Bien, y ahora me gustaría saber
¿Cómo nació ese interés por la astronomía? ¿Y de qué forma la puedes vincular con la ingeniería eléctrica, por ejemplo? Claro, mira, yo llegué de viejo a la astronomía, yo pensaba, cuando estaba en el colegio, eh, no era tan buen estudiante, era un estudiante más o menos, no, pero era bueno en matemáticas y física. Habían tres cosas que yo hacía bien en el colegio, eran matemáticas, física y filosofía. Entonces yo siempre, una cosa rara, pero ese era lo que me interesaba a mí. La historia también un poco, pero menos. Yo diría que esas eran las tres cosas. Y, y yo quería estudiar física, pero cuando estaba en segundo año, había una escuela de verano que la hicieron en la Carnegie Institution, en el observatorio acá en Las Campanas, que es un observatorio también americano, entonces bien chistoso que todas las cuestiones terminaban siendo americanas toda mi carrera. Y yo postulé a esa escuela también, y pasé 2 semanas de un verano en Las Campanas trabajando con astrónomos y observando, ocupando los telescopios y todo, y haciendo un proyecto. Hicimos un proyecto, fue bien interesante porque observamos unas estrellas variables que son las estrellas RR Lira, y esas estrellas varían bien rápido. Uno las observa en una pura noche y ya tiene más o menos una parte de la curva de luz, ya en 2 noches ya tiene la curva de luz entera y les puede ajustar los periodos, y con los periodos uno sabe a qué distancia están. Con la luminosidad y el periodo uno sabe a qué distancia están. Entonces, bien interesante y un proyecto que se puede hacer con poco tiempo. Entonces, nos enseñaron astronomía, pero también hice un proyecto. Y eso también tiene harto que ver con el tipo de educación que uno recibe en Estados Unidos. La educación en Estados Unidos es bien práctica. Yo me acuerdo que fue una de las cosas que yo noté cuando yo llegué allá a hacer el posgrado, que yo tenía deficiencia en la parte práctica, porque acá en Chile somos medios como, por lo menos a veces dejamos un poco de lado la cosa práctica como para el final. Y uno como que la relega un poco por la cosa más teórica, que es re entretenida, también me gusta harto. Pero la cosa práctica es bien fuerte en Estados Unidos. Y esa escuela me hizo ver la parte práctica y me gustó mucho más la astronomía, y ahí ya me decidí, o sea, ya estaba, ya después de esa escuela yo nunca más iba a hacer otra cosa. Pero ¿cómo calzó la ingeniería eléctrica? Fue que yo terminé dándome cuenta que muchas cosas eran desafíos técnicos. En la astronomía muchos de los avances que uno hace son gracias a que uno tiene una técnica que nadie más tiene. Y por ejemplo, si uno mira la historia de Caltech ha estado en la vanguardia de la astronomía siempre, porque siempre han tenido acceso y han construido los instrumentos más avanzados del momento. Entonces, por ejemplo, ellos construyeron el telescopio Palomar en el año 48, un telescopio de 5 metros, que no existió uno así en 50 años. Entonces, ellos siempre tuvieron ese telescopio. Después tenían los telescopios Keck en Hawái, también con unos telescopios que no existieron esos iguales en 20 años. Entonces, siempre a la vanguardia de las técnicas. Y para meterse en las técnicas hay que saber de ingeniería. Entonces ahí como que armé ese cuento y terminé trabajando, no en cosas, al final no terminé trabajando mucho en cosas como de hardware, pero terminé trabajando igual en cosas que ocuparon harto de ingeniería hasta ahora todavía. De hecho, todavía me sirve harto la ingeniería, no me arrepiento para nada de ver esto de ingeniería eléctrica, me sirve todo el tiempo. Súper, muy bien. Y veamos, hablando un poco más sobre tu experiencia, ¿cuáles son los proyectos que más te han marcado, en los que has podido participar? Ese de las campanas fue bien importante, o sea, ese cuando trabajé ahí en ese observatorio que es de la Carnegie Institution, fue bien importante porque me dio el primer empujón para ir a trabajar en astronomía. Después tuve también el proyecto que hice con este profesor, con Jeff Kenny, que es de la Universidad de Yale, también fue súper importante, también otra cosa más de Estados Unidos. Después que terminé trabajando para el Smithsonian, también otra cuestión, también ahí está Estados Unidos, está metido en todos lados, no pienso en estas cosas mucho, pero me hiciste pensar en esto ahora, Mario. Eh, Después, claro, me terminé yendo a Caltech, entonces también estuve trabajando ahí en Caltech, también en Estados Unidos. Después trabajé en el National Radio Astronomy Observatory, que es el Observatorio Nacional de Astronomía de Estados Unidos también. Ahí estuve trabajando en Socorro, Nuevo México. Así que en realidad, todas esas cosas, o sea, la verdad es que te mentiría si te diría que, o sea, yo diría que el 90% de mi carrera está relacionada con Estados Unidos y todavía trabajo con la gente de Caltech. Yo cuando hice en mi doctorado, hice una parte fundamental del sistema que controla un telescopio. Nosotros estamos observando con un telescopio todo el tiempo. Yo observo, lo que yo hago es que yo estudio una fuente que se llaman blazares, que son unas galaxias que tienen agujeros negros en el centro, que están acretando material y tiran unos chorros de material y tiran mucha radiación y varían muy rápido. Entonces, lo que yo hice fue organizar un sistema para poder monitorear estos blazares automáticamente con un telescopio en el desierto de Mojave. No está en realidad en el desierto de Mojave, en Owens Valley, en California. Es como en el centro de California. Y ese telescopio todavía está funcionando.
y todavía yo soy parte de ese programa y todavía colaboro con ellos porque de repente, bueno, no se echa a perder tanto las cosas porque lo hice bastante bien, a mi orgullo. Lleva 15 años funcionando, así que está muy, muy orgulloso de eso. Y todavía trabajo con ellos, así que todavía tengo una alta relación con ellos. Súper, eso está súper interesante. Y me lleva a la pregunta de por qué es interesante, o mejor dicho, por qué es importante conocer sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, lo que estabas explicando sobre el hoyo negro con los chorros de energía. eh, Cuéntanos, Claro. ¿para qué nos sirve aprender sobre esto? Muchas gracias. Mira, sirve, la verdad es que el interés principal es curiosidad nomás, o sea, siempre con las cosas, con la ciencia, uno hace las cosas por curiosidad y eso también es otra cosa que, que hay que decirlo. En Estados Unidos se invierte harto en ciencia y parte importante de lo que se invierte en ciencia es ciencia básica, o sea, ciertamente hay una parte que es más como para el desarrollo industrial y todo, pero la verdad es que parte importante de lo que se invierte en ciencia es ciencia básica con ninguna aspiración de aplicaciones, es simplemente estudien lo que sea interesante, vamos a entender la naturaleza nomás. Entonces, la mayor fuerza detrás de esto es entender cómo funcionan estos sistemas. Esta que le llama acreción, que en realidad no sé si existe esa palabra en español, pero bueno, cuando esta acumulación en el agujero negro se empieza a acumular material alrededor del agujero negro y empieza a caer y se forma como un disco. Y este material empieza a caer al agujero negro y se calienta. Y al calentarse empieza a emitir radiación y de repente el material cae y cuando cae, aparte de ese material también sale disparado en unos chorros. Entonces, cuando uno mira esta galaxia, se ven como dos chorros de material que salen de un centro brillante. Y solo estudiar ese proceso nos puede enseñar, por ejemplo, sobre la física de los agujeros negros, de cómo estos agujeros negros se tragan el material, porque no se lo tragan todo, se tragan un poco, pero hay otra parte que queda como atrapado en los campos magnéticos y con la rotación lo lanzan. Entonces, entender cómo funciona eso nos permite llevar la física que entendemos acá en la Tierra a un lugar tan extremo que no podríamos reproducir acá, no podríamos hacerlo en un laboratorio. Entonces, de alguna manera es como un laboratorio gratis que nos da el universo, que nosotros podemos estudiarlo y aprender sobre los límites de la física en esos regímenes. Ese proceso del que el material cae y se calienta y emite radiación es el proceso de liberación de energía más eficiente que conocemos. La eficiencia de este proceso de acreción puede llegar al 40% de la energía total que tiene la materia. Eso no se ve en ningún lado. Como comparación, la energía del Sol, y puede que me equivoque acá, pero es una fracción mucho menos que un 1%. Entonces, creo que es 0,7%, probablemente me falta un 0 por ahí, pero es súper pequeño. Lo que quiero decir es que esto es órdenes de magnitud mayor. Entonces, imagínate que ahora en la Tierra nos llevamos como 30, 40 años tratando de... Ya tenemos reactores nucleares de fusión, que son los que destruyen el átomo. Perdón, de fisión. Ahora están tratando de hacerlos de fusión, pero eso es muy difícil y no se ha logrado. Ese proceso es órdenes de magnitud menos eficiente que estos agujeros negros. Entonces, si uno quisiera, está al lado de la curiosidad, pero también está al otro lado de que quizá en algún momento vamos a poder controlar estos, no estoy diciendo en 100 generaciones más, a lo mejor vamos a poder controlar estos procesos y ocuparlos para producir energía, para hacer quizás qué se te ocurre. Entonces, por ahora es curiosidad, pero capaz que en un momento le sirva a alguien para hacer algo, para viajar en el espacio, qué sé yo, lo que se les puede ocurrir, o sea, no tiene idea. Imagínate si le preguntaba esto a Newton hace 200 o hace 400 años, lo que sea, o a Galileo, nadie se iba a decir lo que íbamos a hacer, pues, pero es curiosidad, yo diría principalmente. Pero, exacto, Galileo y ellos también fueron científicos curiosos que poco a poco, tú sabes, avanzaron la sociedad hasta el punto en que ahora estamos estudiando hoyos negros. Y el estudio de los hoyos negros también avanzará la sociedad hacia sistemas de aprovechamiento de energías como los que estabas mencionando. ¿Quién sabe? No creo que yo los vea, pero bueno. Eventualmente, la humanidad llegará avanzará como lo ha venido haciendo. Pues sí. Muy bien. Ahora me gustaría que nos contaras un poco más sobre tu trabajo como investigador postdoctoral en el Observatorio Nacional de Radioastronomía en Socorro, New Mexico. Claro. Otra experiencia súper interesante, para contexto para la gente. Yo estuve viviendo 6 años
en Los Ángeles, que es una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, llena de acción, mucha gente, muchas carreteras, muchos autos, playa, y me fui a vivir a Socorro, Nuevo México. Socorro, Nuevo México queda en uno de los estados más chicos de Estado, es grande en superficie, el estado de Nuevo México es tan grande como Alemania, pero en Alemania viven 80 millones de personas, en Nuevo México viven 2 millones de personas, wow. Y donde yo vivía, en Socorro, vivían 10.000 personas. Entonces, el lugar es un lugar súper chico. La verdad es que yo les decía a mis amigos, me decían, no, ¿y cómo lo hacéis para vivir ahí? ¿No te aburrís? Y les decía, no, porque además yo estaba con mi pareja, acuérdense que igual siempre todavía estaba con ella, todavía estoy con ella, de hecho, desde hace como 20 años. Y me decían, no, pero no te aburrís. No, porque en realidad yo a esa edad estábamos solos, no teníamos hijos, y lo único que yo quería hacer era trabajar. Pues. Entonces, para mí era maravilloso, porque yo me iba de mi casa a la oficina, trabajaba, después volvía, comía un rato y volvía a trabajar, yo estaba feliz. La vida era tan simple porque si yo quería comer, habían 3 o 4 restaurantes, todos más o menos servían el mismo tipo de comida de Nuevo México, que es súper rica, no sé si has comido comida de Nuevo México, es espectacular, todo tiene chile. Cuando uno iba a comer allá, uno siempre le preguntaban red or green, y es el color del chile, si no chile rojo o chile verde. Eso era como lo más que uno podía elegir porque la comida era bien, pero es súper rica. Yo extraño esa comida demasiado. Y no encuentro esa comida acá en Santiago. Me cuentan si encuentran a alguien que haga comida de Nuevo México. Entonces fue increíble. Yo le decía a mi amigo, no, si es súper fácil, le decía yo, mi vida es súper fácil, porque si necesito algo, ¿qué hago? Voy al Walmart. Si no lo tiene Walmart, jodí. Ya no lo voy a tener. Así que me voy para la casa, ¿no? Porque es un pueblo chico, no hay mucho donde complicarse. La vida es súper simple. O sea, uno si tiene que ir a comer, va a comer al restaurante, que hay poco, así que va a comer. Si necesita ir a comprar, va a comprar al Walmart. Perdón por la publicidad gratis igual, pero era fácil la vida, me gustó harto vivir ahí. La verdad es que lo que tenía distinto de vivir en un lugar de 10.000 personas, en Los Ángeles, yo hacía hartas cosas con mis amigos y todo, igual nos juntábamos, pero no tan seguido, porque había tantas cosas que hacer, que siempre uno tenía un concierto, que voy a la playa, que voy a Santa Bárbara, que voy a San Diego, que algunos iban a Las Vegas, porque ahí está lleno de cosas para hacer. Entonces, como que uno anda buscando cosas para hacer solo. Entonces, lo pasaba bien y nos juntábamos, qué sé yo, 4 o 5 veces al año con nuestro amigo a contarnos todas las cosas entretenidas que habíamos estado haciendo. Pero no hacíamos muchas cosas juntos aparte de eso, porque había tanto que todos hacían distintas cosas nomás. En Socorro, llegué a conocer más gente. Llegué a conocer gente como de una manera más profunda, porque como no había tantas cosas que hacer, la verdad es que nos juntábamos en una casa, hacíamos un asado, o jugábamos fútbol, hacíamos como otro tipo de cosas, es soccer debería decir, para que fuera como eso es lo que hacíamos. Entonces era más, llegué a conocer más gente, yo diría que llegué a conocer gente de Estados Unidos de nivel más profundo. Lo mismo me pasó cuando yo pasé harto tiempo en Owens Valley, en el observatorio. El pueblo más grande se llama Bishop, y el pueblo donde está el observatorio se llama Big Pine. ¿Y saben por qué se llama Big Pine? Se llama Big Pine porque cuando uno va por la carretera, uno ve el pino grande y ahí está el pueblo. Entonces, uno iba, ahí está el árbol, y ahí uno sabía que tenía que doblar y meterse al pueblo. Y era un pueblo 200 personas, 300 personas. O sea, ahí llegué a conocer a harta gente. Así fue bien interesante igual porque lo que te decía, en Los Ángeles, uno conoce a harta gente, pero conoce poco americanos. Porque es difícil encontrarse con ellos, porque no hay muchas oportunidades. En Estados Unidos, en Socorro me pasó más eso, como que llegué a conocer más gente. Así que viví otro lado, en un estado muy distinto también. Nuevo México es un estado harto más pobre que California. Pues California es uno de los lugares más ricos de Estados Unidos. Nuevo México, al contrario, es otro tipo de lugar. Hay industria, pero la mayoría de la actividad en Nuevo México es minería y también es universidades y laboratorios nacionales. Está Los Álamos, está Sandía, está el mismo observatorio nosotros. Hay hartos científicos en Nuevo México. Hay muchos científicos. Pero fue distinto. Me gustó harto igual ver esos dos lados. Y había un programa de intercambio en un pueblo que está al lado de Socorro que se llamaba Magdalena. Y capaz que tú sepas de esto, hay un programa de intercambio acá con Chile, que niños de acá de San Pedro de Atacama van a Magdalena y los niños de Magdalena vienen a San Pedro y tienen un programa de intercambio académico también con estos niños de Socorro, que es re interesante porque Magdalena es un pueblito de 100 personas, entonces debe ser choro vivir ahí
Ahí en Socorro está el telescopio, el VLA, que es el que sale en la película Contacto, donde la Jodie Ya, Foster se pone el audífono y encuentra la señal de los aliens. Ese se llama el Very Large Array. Ese telescopio ya en las planicies de San Agustín. que Eh, son, es como un arreglo de 27 antenas que ese están... mismo, Ok, Entonces es como el gemelo de ALMA, pero a más baja frecuencia, más viejo, pero es como el telescopio hermano de ALMA. Entonces por eso tienen ese programa de intercambio con los niños de San Pedro que viven al lado del telescopio hermano y van allá y ellos vienen para el otro lado. Así que no, increíble también. interesantísimo, sí. Sí, sí, No conocía ese programa, pero muchas gracias por compartirlo y compartirlo también con la audiencia de sí, sí, personas que sí. nos puedan estar viendo. Súper. Muy bien. Y ahora, digamos, ¿qué tan relevante es para ti? Ahora que acabas de comentar sobre tu experiencia en los Estados Unidos, viviendo en una ciudad como, digamos, muy cosmopolita y en un estado que quizás no lo es tanto. ¿Qué tan importante es para ti la internacionalización dentro de tu carrera profesional? Es clave, porque, por ejemplo, yo ahora trabajo todo mi trabajo siempre ha sido bien internacional, o sea, fue al principio harto con Estados Unidos, después viví un tiempo en Alemania también, pero la persona con la que yo trabajé en Alemania, él también pasó un tiempo largo en Estados Unidos, o sea, él fue investigador postdoctoral en Charlottesville, donde está el otro centro del NRO, del Observatorio de Radioastronomía de Estados Unidos. Entonces, es re importante. O sea, al final, muchas de las cosas que hago yo ahora son con gente que conocí en esa etapa de mi carrera, en distintos lugares del mundo. Ahora estoy trabajando con gente de Finlandia, de Grecia, y todos ellos pasaron en algún momento por Estados Unidos. Entonces, como que eso yo, obviamente, lanzó mi carrera. O sea, yo ahora estoy trabajando ahora más con la gente de Europa. Ahora un poco, se abrió un poco el foco de mi. Todavía sigo con la gente de California, pero ahora también trabajo con gente de Europa, pero la gente con la que trabajo en Europa es gente que pasó por Estados Unidos. Entonces, clave igual. O sea, para lo que nosotros hacemos es súper importante aprender a trabajar con grupos de gente diferente y yo creo que todos tenemos esta cuestión común de haber pasado por Estados Unidos en un lado. Todavía es todavía funciona así un poco, por lo menos mi carrera en la radioastronomía es bien dominante todavía Estados Unidos, a pesar de que hay centros bien fuertes en Europa y en Asia también, no quiero desmerecerlo, pero por lo menos para la carrera que yo desarrollé, la he desarrollado en torno a las conexiones que hice en ese lugar, así que no, súper, súper relevante. Súper, buenísimo. Y ahora, en relación a lo que es la divulgación de las ciencias o el outreach en Chile, ¿sientes que aquí se sabe cómo comunicar y lo que se está haciendo en la ciencia o estamos un poquito al debe, quizás? Yo creo que lo estamos haciendo bien ahora. Yo creo que quizás, yo, por ejemplo, cuando yo era estudiante de educación media, había re poca divulgación. O sea, yo de hecho, a mí jamás se me ocurrió ser astrónomo. Yo creo que más que nada por desconocimiento. Por ejemplo, lo mismo con el inglés, ¿te fijas? O sea, por ejemplo, yo no le puse mucho empeño a aprender inglés, entonces hice como lo mismo nomás para no quedar repitiendo. Y todo eso es por desconocimiento. Y ahora uno ve, por ejemplo, hay figuras bien, bien importantes, como José Massa, por ejemplo, que está todo el tiempo en la televisión, pero también tenemos gente más joven también, por ejemplo, está a Teresa Paneque, nosotros tenemos en nuestro departamento tenemos también a Francisca Contreras, que está siempre hablando en la televisión sobre astronomía. No, yo a veces hablo también, los profesores de nuestro departamento también hablan harto. Yo creo que estamos haciendo hartas cosas. No sé si no sé si estamos haciendo el mejor trabajo, probablemente no, porque como con todas las cosas, comunicar, a veces uno piensa que comunicar es pararse al lado de un micrófono y hablar nomás, y es bien distinto porque hay que entender a la audiencia, a uno se le olvida un poco porque, claro, yo trabajo en esto de manera profesional, pues entonces de repente la gente se imagina que uno está mirando por el telescopio y la cuestión semántica, y la verdad es que yo estoy todo el rato en un computador programando, con código, con, con de repente con matemáticas, calculando cosas, entonces estoy como en el aspecto más de los detalles de esta cuestión, entonces de repente a mí mismo se me olvida, por ejemplo, dar una conjunción, el otro día una conjunción de la Luna, y yo no me había acordado con Venus, y yo no me acordé, pero vi el video del José Massa diciéndonos, vayan a ver la conjunción, y yo dije, chuta, voy a verla, voy. También lo puse en el Facebook, le conté a mis amigos, yo creo que estamos haciendo harto esfuerzo ahora, no sé si lo estamos haciendo perfecto, probablemente no, pero estamos haciendo harto esfuerzo. Yo creo que está funcionando más. Yo cuando me encuentro con gente, la gente
en los niños, uno ve a hartos niños que se les ocurre ser astrónomo. Yo creo que estamos haciendo lo mejor. Probablemente se puede mejorar. Ahora, yo de repente veo, por ejemplo, mi hija ahora, tengo una hija de 4 años, y mi hija de repente ve unos programas de Estados Unidos en Netflix, súper buenos, como por ejemplo está este laboratorio de Emily, no sé si lo conoces, que es una divulgadora de allá de, no me acuerdo su apellido, se llama Emily. Y ella tiene un programa con niños donde hacen como experimentos y cosas científicas, y mi hija lo ama el programa. Después tienen otro programa de la, ¿cuál es el otro el que ve mi hija? Uno que se llama Hada Científica, Hada Magnífica. Y también lo ve, y es una niña que hace con sus amigos como que resuelven problemas y ocupan ciencia. Yo creo que nos falta, porque claro, no tenemos los recursos que tienen en Estados Unidos para hacer estas cosas, pues allá hay otro nivel de recursos, pero le hacemos empeño, yo creo que lo estamos haciendo mejor. Pero nos falta todavía. O sea, por ejemplo, yo no he visto la serie Cosmos, la nueva entera, pero claro, es espectacular. O sea, yo los capítulos que he visto lo encuentro genial. O sea, yo sé que hay gente que me dice que el Neil deGrasse como que simplificó las cosas un poco, pero la verdad es que está bien. Yo creo que transmite pasión. Si al final uno necesita transmitir pasión y después los detalles no los ve después. Si uno transmite muchos detalles, la gente se espanta. Si yo le empiezo a la gente a hablar de las fórmulas, de los programas y la cuestión, nadie va a querer hacer esto. Esos son los detalles. Eso uno lo ve después de que ya está apasionado. Es como cuando uno ya cuando está en las patas de los caballos, ahí uno dice, chuta, que hay esto, y ahí uno tiene que lidiar con eso. Te tiene que gustar, ¿no? Yo siempre igual le recuerdo a toda la gente. Yo les digo, me gusta cuando le dicen, chiquillos, todos pueden ser astrónomos, todos pueden ser científicos, por lo menos para la astronomía, igual hay que saber matemática, hay que saber física, hay que saber computación y hay que saber inglés. Entonces, y no hay que engañarse, o sea, no hay yo sé que hay gente, siempre sale el ejemplo de la persona que dice, chuta, yo era súper malo para la física, igual soy astrónomo, yo sí que sé que puede pasar, pero va a ser muy difícil. O sea, si uno quiere hacerse la vida fácil, hay que aprender todo lo que uno pueda de matemáticas, física, computación, inglés, porque si no, va a ser muy difícil, ¿no? Siempre la gente te dice, por ejemplo, Michael Faraday, claro, no sabía nada de física ni matemática y he hecho más descubrimientos que gente que tiene 3 doctorados. Es verdad, po. Es indudable que siempre hay gente genial y que tiene otras capacidades, pero si uno quiere hacerse la vida fácil, ese es el camino. O sea, no hay que engañarse. Súper. Con todo eso que estabas mencionando, me recordaste casualmente a una especie de mini documental que estaba viendo hace poco, donde decían que para poder hacer divulgación científica hay que saber mentir. En el sentido de que tú tienes que poder simplificar la información y no hablar de tanto detalle científico para que las personas puedan entender. ¿Cómo te sientes al respecto de esa postura? Yo creo que yo no usaría la palabra mentir. Yo diría la palabra, hay que saber dónde parar, hay que saber qué cosas, como no decir, porque que quizás puede ser una diferencia semántica muy sutil con mentir, pero no hay que decirlo todo, porque si uno cuenta todo, es complicado. O sea, hay que saber simplificar las cosas, porque realmente toda la gente tiene distintas... eh, tiene distintos conocimientos, viene de distintos lugares, entonces hay que tener cuidado. O sea, por ejemplo, a uno mismo le pasa, yo de repente hablo con amigos que son ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, y ellos me dicen cosas que en realidad yo no tengo idea, po. A pesar de que lo que me están diciendo finalmente es física, igual yo como no lo he estudiado en detalle no lo sé, po. Entonces si tú me empezás a hablar de estructura, claro, en principio es física y yo lo sé, po. Yo debería saberlo, pero no lo he mirado en el detalle en que ellos lo han mirado, po. Entonces obviamente que para que podamos conversar tenemos que hablar un lenguaje común simplificado. Entonces, con el público general, hay mucha gente que derechamente no sabe física nomás, derechamente no sabe matemática. Entonces, si yo quiero transmitirle algo, tengo que simplificarlo. Entonces, a veces hay que usar analogía. Me complica, lo que me complica de es que cuando uno lo hace con niños que están pensando en seguir una carrera, no me gusta, nunca me gusta dejar la impresión de que no es necesaria la física y la matemática. Yo trato de explicarles que es importante para que no lo olviden y para que aprendan. Entonces a ellos trato de explicarles lo que más puedo para que se den cuenta que es importante. Con la gente adulta ya no, porque los adultos ya ellos tienen otras carreras, siguieron otro camino nomás. Entonces yo lo que quiero a ellos es enseñarles un poco de lo que yo hago, pero en términos simples para que ellos puedan entender por qué es importante y por qué lo estoy haciendo. Pero cuando hablo con alguien que quizás está pensando en estudiar ciencia, yo trato de, a pesar de que no le voy a contar todo, no voy a poner una pizarra a dibujarle ecuaciones ni nada,
pero trato de dejarle claro que tiene que aprenderla. Porque a veces yo veo que hay gente que hace divulgación y que les dice un poco a la gente como, no, si cualquiera puede ser científico, no se preocupen de nada de él, le tienen que tener ganas nomás. Yo creo que hay que tener ganas y la voluntad de sentarse a quemarse las pestañas para entender estas cuestiones, porque si no, no resulta igual. Claro, pues sí. Muy bien. Y hemos hablado de, digamos, de si sabemos cómo comunicar, ¿no? Pero Ujú. ahora, conscientes de que sí se sabe cómo comunicar la información, ¿crees que se comunica suficientemente? Es decir, la divulgación de astronomía en Chile, considerando que aquí se pueden encontrar algunos de los mejores y más avanzados telescopios, ¿crees que es suficiente lo que se sabe al respecto? O lo que Sí, se yo, divulga, mejor dicho. yo creo que no, yo creo que nos falta hacer algo más. Yo creo que estamos bien en el momento de que la gente ahora sabe de la astronomía, sabe lo que mencionaste tú, sabe sabe que Chile, de alguna manera, yo creo que no es una exageración decir que Chile es la capital mundial de la astronomía, o sea, yo creo que es verdad, o sea, en términos del número de observatorios, de la calidad de los observatorios que tenemos, es un lugar súper importante, es un lugar clave para astronomía, o sea, después de Chile está Hawái y después están las Islas Canarias, que es donde más hay observatorios, pero nosotros somos uno de los centros dominantes, entonces no... entonces, yo creo que la gente sabe eso ahora. Yo creo, no sé si lo sabían antes, yo creo que la gente sabe eso, nuestros políticos saben eso, la gente en general lo sabe, los niños lo saben, pero yo creo que nos falta todavía, en términos de llegar con cosas más como de otro orden. Por ejemplo, yo he tratado de trabajar, por ejemplo, con academias científicas de colegio y todavía me cuesta hacer eso todavía. Me cuesta como, por ejemplo, llevar a que los niños, me cuesta personalmente, no sé si probablemente hay gente que lo hace mejor, pero a mí me cuesta personalmente todavía como sentarme con un niño de colegio de 14, 15 años, con las matemáticas que saben, con la física que saben, armar un proyecto científico para ellos y mostrarle cómo es la ciencia en la práctica. Eso me cuesta todavía hacerlo a mí. Y yo me imagino que para los profesores también es difícil porque, porque ellos quizás falta un poco más de saber más de la ciencia, a pesar de que ellos tienen más herramientas para trabajar con los niños, les falta quizás saber más de la ciencia, y creo que todavía nos falta hacer esa conexión, hacerla más fluida, porque yo puedo hacer toda la divulgación que yo quiera tratar de hacer, pero al final la pelea se está dando en las salas de clase, y la gente que la tiene que dar son los profesores de colegio. Entonces yo creo que nos falta todavía hacer esa conexión de nosotros con los profesores, de lograr encontrar estrategias para transmitir la ciencia que nosotros hacemos de manera más efectiva. Yo creo que nos falta, definitivamente. Pero pasamos la primera barrera, que es que la gente tiene interés y sabe de la astronomía. Y eso ya es súper bueno, porque si alguien tiene interés, puede buscar esas cosas y las puede encontrar de alguna forma, pero todavía nos falta que el involucramiento sea como subir otro escalón, no sé cómo si se entiende, eso es lo que quiero decir, como subir otro escalón para que sea más que simplemente ir y escuchar una charla, para que sea más como yo voy a hacer ciencia, yo puedo hacerlo, y hacerlo de manera efectiva y como para harta gente. Claro, sí, no es simplemente dar por sentado que Chile es el país dominante en el campo de cuántos equipos de telescopios hay, sino más bien incentivar a que haya también precisamente una motivación a aprender más. Claro. Perfecto. Y por último, como ya para ir cerrando esta entrevista, ya estamos cerca del tiempo de Claro. finalizar, ¿cuál sería tu mensaje para todos los que trabajamos como nexo entre la academia, las universidades y la comunidad en relación a la transferencia de conocimientos? Y por supuesto, un mensaje final para la gente que nos ve. Que, que, que yo creo que lo estamos haciendo relativamente bien, pero hay que mirar en la siguiente etapa, por lo que te estaba diciendo, o sea, hay que tratar de ver cómo realmente llevamos la ciencia a lugares donde, porque depende mucho ahora de los profesores que uno tenga, entonces ahora cómo rompemos esa barrera, porque hay gente que realmente no tiene buenos profesores en el colegio, y cómo nosotros les podemos llevar experiencia a ellos que los puedan motivar y preparar para una carrera científica, y no solo preparar para una carrera científica, porque la ciencia es re importante, por ejemplo, cuando uno discute cualquier tema, porque el método científico es una forma de recolectar evidencia y de aprender sobre cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, el método científico lo puede usar un abogado, lo puede usar un policía cuando está investigando un crimen, lo puede usar un científico, por supuesto, lo podemos usar todos. Lo podemos usar nosotros cuando estamos teniendo una discusión con un amigo sobre algún tema,
podemos tratar de probar nuestra idea y ver si nos estamos equivocando. Es una buena forma de pensar, porque también el método científico asume que nos podemos equivocar. A veces la gente piensa mucho que la ciencia es sobre certeza, y al contrario, la ciencia es sobre incerteza. Yo hago preguntas y yo trato de empujar mi pregunta y trato de recolectar evidencia, pero yo, si la evidencia me dice lo contrario, yo simplemente descarto mi hipótesis y sigo para adelante, no pasa nada. O sea, yo me equivoco todo el tiempo y no pasa nada. Uno aprende a equivocarse como científico. Y a veces nosotros, en las discusiones de cualquier cosa, nos cuesta equivocarnos. Nos cuesta como humanos, nos cuesta aceptar que nos podemos equivocar. Y el método científico es una herramienta para ayudarnos a pensar y ayudarnos a encontrar nuestros propios errores. Entonces, en el fondo, eso hay que transmitir eso. Yo creo que es más importante transmitir eso que transmitir información. La información es secundaria, el método es lo importante. Entonces, eso es como yo creo que yo centraría la divulgación en transmitir el método, transmitir las formas de pensar científicas, transmitir el hecho de que cada vez que nosotros encontramos algo, siempre hay incerteza. Ese tipo de cosas a veces la gente no lo entiende. Cuando a veces la gente dice, me acuerdo cuando empezó la cuestión del coronavirus y había gente que no podía entender, por ejemplo, que los científicos todavía no supieran si las vacunas funcionaban o no. Decían, pero ¿cómo no van a saber? ¿Cómo puede ser que me dicen la vacuna funciona con cierto porcentaje de efectividad? O sea, no funciona siempre, y la gente como que no entiende esas cosas. O bueno, no estamos seguros si funciona el 50% de los casos o el 70%, pero ¿cómo saben? No saben nada. No, pues, es que así es como uno aprende. O sea, todas las mediciones tienen errores, todas nuestras teorías tienen límites, y a veces eso la gente no lo entiende. Entonces a veces piensa que le estamos vendiendo la pescado, como diríamos acá en chileno. No sé si piensa que lo estamos tratando de engañar. Y la verdad es que lo que estamos haciendo es entregarle la información completa. La información completa, por lo general, es que no sabemos todo y no tenemos certeza. Eso es la triste realidad. Y transmitir eso es difícil. Es difícil porque la gente no lo acepta a veces. La gente quiere certeza. Porque obviamente un mundo con certeza es más simple. Yo no tengo que... pero la verdad es que el mundo no tiene muchas certezas, pues el mundo tiene harta incerteza. Por ejemplo, y la gente que invierte en la bolsa sabe esto porque pone su plata en algún fondo y ve que a veces sube y a veces baja, y ahí está la incerteza actuando en la realidad, pues. Entonces, yo creo que eso hay que transmitir. Yo me centraría en el método científico y en la incerteza. Y lo otro que quería decir era que yo creo que lo estamos haciendo bien, pero yo diría un mensaje es, también a veces veo que cuando publicamos noticias científicas a veces exageramos la relevancia de las cosas que estamos encontrando. Yo diría que no hay que exagerar. Yo sé que a veces a los periodistas no les gusta esto de no exagerar, porque cuando uno lo pone un titular que la gente vaya a leer, la gente no lo lee nomás. Entonces, pero hay que ser justo con lo que estamos haciendo, porque si la gente empieza a escuchar todas las semanas que resolvimos el último misterio del universo y que ahora todo cambió, nos van a dejar de creer después de un rato. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, la verdad es que no cambian nuestra forma de entender el universo, simplemente nos dan un poquito más de información. Estas cosas que cambian nuestra forma de ver el universo no pasan tan seguido, pasan de repente. Por ejemplo, cuando se descubrió que el universo se está acelerando la expansión, eso cambió nuestra forma de pensar. Cuando se descubrieron ahora, por ejemplo, las ondas gravitacionales, eso también cambió nuestra forma de pensar un poco. Hay cosas que pasan así, pero la mayoría del trabajo que hacemos los científicos es como trabajo hormiga. O sea, no es tan espectacular, pero bueno, es lo que hay. Claro, pero así sucede en todos los campos. Sí, sí. Sí, hay pequeños avances y luego hay avances revolucionarios. Son cosas que... Esas son mejores palabras que las que dije yo. Hay que hacer esa distinción para que la gente se dé cuenta también, porque si no después nos dejan de creer también, y lo otro es que también uno se frustra también. Pues si la verdad es que la mayoría de las carreras científicas son de avances incrementales, como uno diría. Pues. La verdad es que así es nomás. Pues. Y hay gente que se gana los grandes premios y hace los descubrimientos revolucionarios y todos los celebramos, pero bueno, así es nomás. Pues estamos todos... Lo importante es que todos estamos empujando para el mismo lado, eso es lo importante. Correcto. Genial. Y un último mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan sobre, digamos, estudiar astronomía o inglés. Yo diría que obviamente el hablar bien inglés, obviamente abre muchas puertas. Yo diría que yo no cometan el error mío de dejarlo para cuando tengan 18, 19 años, porque mientras antes lo hagan, va a ser más fácil nomás. Pues, mucho el acceso a la literatura, por ejemplo, si uno mira una cuestión bien trivial, pero si uno mira Wikipedia, la Wikipedia en inglés,
la página en inglés, por lo general, es 3 o 4 veces más larga que la página en español. Todas las fuentes de información como más actualizadas están en inglés. No hay nada que hacer. A uno le puede gustar, a uno no le puede gustar. Uno puede hacer, pero sin hacer un juicio de valor, en la práctica están en inglés. Así que no hay nada que hacer. En el siglo XVIII a lo mejor estaban en francés y ahí había que aprender francés. Pero en el siglo XX y el siglo XXI todavía el idioma dominante en la ciencia es el inglés. Así que, te gusta o no te gusta, hay que aprender inglés. Así que debería ser un mensaje. Y el otro mensaje es que si tienen oportunidad de salir, que lo hagan. O sea, yo encuentro que yo cambié mucho, mi perspectiva del mundo cambió un montón al salir. Uno puede tener la misma cuestión, de nuevo, uno puede hacer un juicio de valor si le gusta o no le gusta a Estados Unidos, si le gusta la política exterior de Estados Unidos o no le gusta, uno puede hacer todos los juicios de valor que quiera. Pero independiente de eso, todavía Estados Unidos es un centro, es el centro del poder y la cultura mundial, ¿no? Eso no hay nada que darle vuelta, o sea, es lo que es, ¿no? Entonces, ir allá y tener la oportunidad de estar allá y experimentarlo, yo si lo puedo hacer, yo se lo recomiendo a todos, porque fue genial. Súper, buenísimo. Walter, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Esta conversación estuvo súper interesante. Estoy seguro que para nuestra audiencia también. Y bueno, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de American Spaces on Air. Muchas gracias por la invitación, que estén bien. Muy bien, hasta luego. Chao.